Bien, pues buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer el cierre de nuestro módulo que corresponde al 808, Psicología Teórica 3, Desarrollo de Programas de Intervención en el campo de las SNE. Lo que les quiero compartir hoy, pues hace alusión justamente a estas unidades en las que se hace una revisión de los elementos que debe de reunir una propuesta de intervención. Por ejemplo, o también revisar el papel ético que tenemos los psicólogos, las psicólogas en este campo y cómo se generan estas propuestas de intervención con base en una serie de planteamientos legales, jurídicos en el contexto mexicano. Y en esta unidad número 3, nuestra intención era revisar estos criterios que van a definir una intervención a nivel institucional y para ello pues nos toca tomar en cuenta el contexto de la intervención que se refiere no solo al espacio físico, al espacio geográfico, sino también a las limitantes físicas, sociales, en las que la persona se está movilizando. Entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta, más todos los criterios a nivel individual, a nivel social, familiar, incluso geográfico, didáctico, que nos permiten generar estos procesos de intervención. Y como sabemos, pues hay un precepto básico actualmente en la nueva escuela mexicana, que es atender a la diversidad y a la inclusión. Y esto pues también tiene implicaciones que nos toca tomar en cuenta. Para empezar, será importante que analicemos y que demos respuesta a una pregunta como la que está formulada aquí. ¿Te has preguntado qué elementos deben tomarse en cuenta para llevar a cabo una intervención en el campo de NE? Pues para empezar, tendríamos que situar que la persona a la que le vamos a generar este programa de intervención, pues está situada en un contexto. Ese contexto dado por su familia, por el país, por la parte geográfica en la que nació, vive, pero también en la que se encuentra ubicada la escuela. Y si esa escuela tiene o no tiene una estructura física que le permita movilizarse, que le permita sentirse valorado, que le permita sentirse reconocido, integrado e incluido. Por lo tanto, cuando nosotros queremos hacer una intervención a nivel institucional, pues necesitamos hacer una revisión de la misma escuela, ¿no? De la estructura, ¿tiene o no tiene rampas? ¿Cómo son los salones? ¿Son pequeños, con ventilación, sin ventilación, con iluminación, sin iluminación? ¿Tienen señalizaciones? ¿Tiene un espacio dentro del aula en que los alumnos coloquen sus cosas y que éstas no sean un estorbo para que las personas puedan transitar o movilizarse? Cuenta además con material didáctico que le permite el aprendizaje de todos los estudiantes que pueda albergar en un salón de clases. Entonces, revisamos todo ese contexto y en ese contexto también es importante ubicar los docentes, las metodologías de enseñanza y las planeaciones que este equipo docente realiza con base en, en la identificación de la condición que presenta el estudiante o no. Y entonces, considerando que cada persona tiene una particular forma de aprender, tiene una manera propia de ser, es decir, tiene una personalidad que se está desarrollando y que propiamente va a presentarse en su temperamento, en su carácter. Entonces, tenemos que hacer toda una revisión de todos estos aspectos. Y en ese sentido, pudiéramos decir que no se puede intervenir si no realizo una evaluación. La evaluación me permite identificar en qué área voy a generar esa intervención. Si la intervención va a ser a nivel cognitivo, ¿en qué parte de lo cognitivo? Si la intervención va a ser a nivel emocional, ¿qué voy a trabajar en la parte emocional? Recordemos que hay estudiantes que pueden ser muy
irritables, que no hay un manejo de las emociones, que pueda haber mucha desregulación emocional, que pueda haber la presencia de un berrinche y que ahí más que trabajar lo cognitivo, me interesa trabajar esta parte emocional para que él aprenda a relacionarse sin que llore, sin que se enoje, sin que aviente las cosas, ¿no? Y puede ser que la parte de la autonomía también sea un aspecto que me corresponda trabajar, porque hay estudiantes que pueden ser muy dependientes y sobre todo si pensamos en estudiantes down, pues pueden ser muy dependientes de la figura de la maestra o de la figura de la madre y que entonces ahí nos tocará buscar cómo se vuelva una persona más autónoma o más independiente. Entonces, sí necesitamos priorizar una vez evaluadas las distintas áreas por dónde voy a empezar. Y eso lo hacemos porque nosotros vamos a ubicar las variables relacionadas con la persona, con la familia, con el contexto y estructuramos un programa individualizado, un programa que responda a las necesidades muy particulares o específicas de ese individuo. Entonces yo determino una meta y un objetivo de aprendizaje. Si la persona tiene dificultades en el habla, entonces, ¿qué voy a trabajar? Pues lo referente a esto. ¿Qué quiero que haga en un mes? ¿Qué quiero que haga en 2 meses? ¿Qué quiero que haga al término del ciclo escolar? Esta perspectiva de que tiene dificultades en el lenguaje le impide aprender, ¿no? Seguramente aprende. Lo que tiene es un problema relacionado con el habla o con el lenguaje. Entonces, puedo estarlo trabajando. A lo mejor mi meta es que pueda ampliar su vocabulario de 10 a 20 palabras. Entonces, ahí está estructurada esa meta de aprendizaje. Pero lo determino a partir de esta evaluación que hice de todas las variables y de las necesidades que él o ella está manifestando, de tal manera que yo pueda proponer en ese programa individualizado, además de esta meta, de este objetivo de aprendizaje, una metodología didáctica que le favorezca en esa atención. Sabemos que hay metodologías didácticas que favorecen el trabajo colaborativo, el trabajo entre pares, pero también sabemos que hay particularidades dependiendo de la condición que presenta la persona. Por ejemplo, si la persona tiene o manifiesta rasgos del trastorno del espectro autista, pues me voy a dar cuenta que hay particularidades para que esta persona pueda, por ejemplo, aprender aspectos relacionados con la lectoescritura y que van a ser muy diferentes estas metodologías didácticas con las que requiere una persona con discapacidad intelectual o una persona con síndrome de Down. Entonces, yo me toca buscar como especialista de qué manera a él o ella le favorece cierta metodología. Por ejemplo, una persona con síndrome de Down pudiera sentirse mejor al trabajar con un par, con un amigo, con una amiga, dependiendo también el grado en el que se manifieste este síndrome de Down, porque algunos pueden ser agresivos y algunos otros no lo son, dependiendo esta parte afectiva emocional que se ha trabajado con ellos. Entonces, sí puede ser, ¿no? Si de pronto quiero trabajar con una persona débil visual, una persona con sordera, pues también la metodología didáctica puede ser diferente, ¿no? Implica ahí establecer recursos. Si los recursos pueden ser táctiles, pensando en una persona que tiene ceguera, entonces sé que metodológicamente y didácticamente hablando, requiero a él estimularle la parte auditiva, dar instrucciones muy claras, muy precisas y sentarlo incluso en el aula, en un espacio en donde él esté más cerca, por ejemplo, del docente y también me toca buscar metodologías donde él pueda tocar, que sabemos que puede practicar educación física, que puede practicar danza, que puede aprender matemáticas, que puede aprender todo lo que quiera y conforme el plan de estudios, pero que hay particularidades en la manera en cómo él va a aprender y que entonces a mí me toca buscar como especialista
estos materiales, estas metodologías que me permitan sugerirle al docente qué puede hacer. Materiales, lo mismo, si los materiales didácticos pueden ser auditivos, pueden ser visuales, pueden ser táctiles, qué tipo de recursos materiales y didácticos van a favorecer el aprendizaje de este estudiante. La organización en el aula también es importante. Por ejemplo, cómo pudiéramos organizar el aula considerando que hay estudiantes que pueden manifestar rasgos de TDA e incluso TDAH, ¿no? Un estudiante con TDA y TDAH no lo puedo sentar al lado de la ventana porque entonces cualquier estímulo que esté ahí, pues lo va a distraer. Entonces sería un error que yo permita que esté sentado en la ventana, ¿no? Y tampoco pudiera estar atrás porque entonces, como docente, no siempre se podría tener el control de ese estudiante que se distrae y que puede estar levantándose y que incluso también pudiera ser una molestia para los demás. Entonces, tengo que buscar la sugerencia para el docente de dónde sentar a los estudiantes y con quién sentarlos. Puede ser que tenga también un estudiante que sea mucho más lento en el aprendizaje, pero que tenga otro estudiante que sea mucho más rápido en su modo de aprender. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues los voy a sentar juntos, ¿no? Para que funcione ahí este trabajo entre pares y que sé que el que aprende más rápido por simpatía, por colaboración entre pares, puede decirle, mira, aquí te equivocaste, o yo docente le puedo decir, ahora explícale tú. Y a veces, desde esta estrategia, cuando se les sugiere, los estudiantes aprenden, creo, más rápido cuando su par les explica que cuando el maestro les ha explicado. O bueno, así me han contado ciertas personitas que les llega a pasar, ¿no? También es importante ubicar en este programa individualizado que habrá aspectos que hay que trabajar y que eso se tiene que especificar en sesión por sesión. Como estamos ubicando lo que les decía, un objetivo o meta de la intervención, entonces, si yo lo que quiero es que la persona aumente su vocabulario de 10 palabras a 20 palabras, pues sesión por sesión, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer en la sesión 1 para que vaya acercándome a esa meta? ¿Qué voy a hacer en la sesión 2? A lo mejor considero que con 5 sesiones, trabajando, no sé, repetición de palabras, trabajando onomatopeyas, trabajando audios donde estén ellos repitiendo ese vocabulario les permita justo lograr esta meta, pues hay que especificar. En ese plan de sesión vienen determinados incluso los tiempos. Debe de haber incluso instrucciones muy claras y por lo general pueden haber estas señalizaciones con imágenes de qué es lo que se busca hacer sesión con sesión. Tanto el facilitador como la persona a la que estamos dirigiendo la intervención. Por lo tanto, será importante determinar qué tipo de ayuda o apoyo se necesita. Aquí nos debemos preguntar si solo se requiere una intervención de parte del especialista psicólogo o la docente titular o los profesores responsables de cada materia requieren hacer una aportación muy específica. ¿Qué les tocará hacer a ellos? ¿Qué le tocará hacer al padre, a la madre o al tutor responsable? A lo mejor en casa también tenga que repetir ciertas actividades, por ejemplo, trabalenguas, si lo que me interesa es el lenguaje, ¿no? Entonces, señora, señor, cada vez que usted vaya a la escuela, mientras va en el camino, van a ir repitiendo este trabalenguas todos los días, ¿no? De la casa a la escuela. Esa va a ser la actividad que haga la mamá, pero yo qué le voy a sugerir a la maestra, ah, déjele una lectura o revise todos los días al menos 5 minutos con él en una lectura personalizada que le lea, ¿no? O que le repita este ejercicio. Entonces, tengo que buscar cómo generar estos servicios de apoyo con todos los elementos que pueden integrarse en una propuesta, ¿no? Por lo tanto, en un, en una propuesta de intervención participamos varias personas. Participa el psicólogo especialista,
Participan los padres, los tutores o las madres. Casi siempre somos las madres las que estamos más al pendiente de los hijos de las hijas, pero eso no quiere decir que los padres no se puedan involucrar también en los hogares, ¿no? Que ellos también sean quienes colaboren para este tipo de intervención. Pueden participar otros especialistas, el fisioterapeuta, el neurólogo, la enfermera, los terapistas de lenguaje, todos más las autoridades educativas, los trabajadores sociales, los médicos, los nutriólogos, todos podemos determinar qué clase de ayuda, apoyo podemos nosotros sugerir hacer desde nuestro propio ámbito de intervención. Entonces, ahí será importante, porque puede ser que, por ejemplo, hay algunos que tienen esta condición de estar medicados, ¿no? Entonces, si están medicados, pues puede haber repercusiones en la escuela en el sentido de que se queden dormidos, ¿no? Porque los anestesian ciertos medicamentos y entonces, pues ya no siempre van a estar como alertas a lo que se les está preguntando. Entonces, ahí sugerirle al docente que sea paciente, tolerante, que le pueda repetir, que si está dándose cuenta que se está durmiendo, pudiera hacer un ejercicio, una actividad en donde lo active, ¿no? Por decirles algo. O bien que el nutriólogo también haga una serie de recomendaciones para que el medicamento que está consumiendo no le irrite la pancita, porque si le irrita la pancita, pues hay esta molestia y entonces pues puede ser que ya pueda estar como en condiciones de prestar atención, pero se desvía la atención porque ahora le duele la panza y ahora quiere salir del salón de clases porque le duele la panza o se pueda convertir en un elemento que apoye su deserción o su sensación de fracaso, porque no pueda estar asistiendo a la escuela cuando está presentando estos dolores de panza, ¿no? Entonces sí se requiere que todos los especialistas, todas las personas que estábamos trabajando con el menor, demos nuestro granito de arena haciendo sugerencias. Ahora, si bien el, el programa es individualizado, pensemos, sí está la persona que está aquí en el centro, pero esta persona, les decía yo hace rato, está en un contexto. Este contexto es más amplio. Está la escuela, ¿no? Que es como otro sistema, además de la familia al que pertenece, y la escuela está regida por una serie de elementos. No solo un marco que aquí les estoy mostrando que es jurídico legal, todo nuestro marco constitucional, de estos documentos que revisamos, que leímos, ¿no? Desde el artículo tercero constitucional, la Ley General de Educación, la Ley para prevenir y eliminar la discriminación, Ley para la inclusión de personas con discapacidad. Bueno, todos estos documentos rigen a la escuela, el ejercicio de los docentes y por lo tanto son los que van a fundamentar la, la intervención individual pensando que está en este contexto institucional. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque la escuela también está incluida dentro de este contexto más amplio y nuestro contexto más amplio es México. Pero también si revisamos a México en esta parte del contexto, nos vamos a dar cuenta que hay un contexto mucho más amplio, ¿no? De carácter universal, donde se han emanado una serie de documentos que van a respaldar y promover la inclusión y la atención a la diversidad. Y entonces, ¿qué nos encontramos ahí? Primero, en el plano nacional nos vamos a encontrar con un Plan Nacional de Desarrollo. Cada uno de los gobiernos tiene una propuesta de trabajo que se va a hacer a nivel país y se supone que tienen ejes que rigen esas propuestas de trabajo de gobierno, ¿no? De nuestro presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, había una propuesta que es la que está aquí manifestándose, donde se pretendía hacer de nuestro país un México incluyente, ¿no? ¿Por qué? Porque se estaba ubicando que había discriminación y me parece que todo el sexenio se buscó combatir la discriminación y el clasismo, ¿no? Eso es lo que se percibe y que entonces en este Plan Nacional de Desarrollo de este último sexenio, se buscó hacer estas reformas constitucionales para que a nivel constitución quedara establecida la inclusión como un elemento que las escuelas deben integrar y que por lo tanto los docentes al trabajar en una escuela debemos de hacer cumplir.
por lo tanto las escuelas deben ser incluyentes, los profesores debemos de ser incluyentes y si no lo somos, estamos faltando a un elemento constitucional que debería ser denunciado. ¿Por qué? Porque tenemos a su vez un marco de derechos humanos y estos derechos humanos tienen la capacidad de defendernos. Si vamos a una instancia y no se nos atiende, los derechos humanos nos respaldan y hay una protección y hay una sanción para el profesional, para la institución educativa cuando se incumplen estas condiciones. Pero no solo tenemos este marco más amplio de lo que sucede en nuestro país y de lo que se ha hecho en este Plan Nacional de Desarrollo, sino tenemos estas convenciones como la de Educación para Todos, que si lo revisamos y nos recordamos de sus principales planteamientos, va a decir que nadie debe de quedarse fuera de los servicios educativos. Todas las personas tenemos derecho a recibir educación y eso implica ingresar a la institución educativa, pero también permanecer en la institución educativa, de tal manera que la escuela debe de generar acciones para asegurar que todos sus estudiantes estén recibiendo la atención. Y obviamente, vuelvo a lo que decía hace rato, si no están atendiendo mis derechos, porque así lo marca la Constitución, mi deber también como persona es denunciar que no se está haciendo justamente esto. Entonces, siempre será importante porque aquí hay otro elemento importante como la Declaración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, también si no los tomamos en cuenta y obviamente el de las personas con discapacidad, pues estaríamos cometiendo un error en perjuicio de estas personas. Entonces, sí será importante que vislumbremos que cuando hagamos esta intervención, si es individual y se remite a la persona, pero que nos demos cuenta que esas necesidades que presenta él o ella también están dadas dentro de un contexto mucho más amplio que no solo toca a la escuela y no solo toca a nuestro país México, sino que retoma el universo, ¿no? En el que están incluidos otros países y que de ahí se han derivado estos ejercicios de, de documentos que van a proteger los derechos humanos de todas las personas. Y cuando hablamos de todas las personas, pues, estamos incluyendo niños, niñas, adolescentes, estamos incluyendo personas de la comunidad LGBT que también a veces son apartadas y no incluidas, estamos incluyendo a personas con discapacidad y barreras para aprendizaje, a personas de la comunidad indígena, a personas que son parte o integran una etnia, elementos culturales y así todas estas personas que conformamos el país y el mundo debemos de ser respetadas. Ahora, en esto nos tocará hacer sugerencias como especialistas de de cómo debería organizarse un aula inclusiva. Primero, me gustaría que recordáramos que hay una concepción de escuela inclusiva. Una escuela inclusiva es aquella en la que las necesidades de todas las personas que acuden a esa escuela son tomadas en cuenta, que tienen currículos flexibles, que tienen metodologías didácticas variadas y diversas, pensando en la atención de las necesidades de todas las personas que pueden estar ahí. Entonces, como escuela inclusiva, yo no pongo trabas para la recepción de mis estudiantes, como estoy pensando en todos esos estudiantes, pensé en la edificación de mi escuela con rampas, con guías, con señalizaciones, pensé cómo va a estar estructurada, pensada en todas las posibilidades de alumnos, alumnas, alumnes que pueden incluirse o llegar a mi escuela. Y eso pensado desde lo pedagógico, desde lo moral, desde lo social. Entonces, si tenemos escuelas inclusivas, pues entonces será importante pensar en cómo van a estar estructuradas las aulas inclusivas, ¿no? Entonces, estas aulas inclusivas, pues están trabajándose desde el concepto de inclusión. E inclusión no significa integrar, ¿no? No es lo mismo. La inclusión combate
la segregación, la marginación y la exclusión. La inclusión no contempla esta división de las personas a partir de sus características, sino que reconoce lo valioso de la diversidad de personas. Y como reconoce que todas las personas somos valiosas e importantes, entonces mis parámetros incluso de evaluación tendrán que ser tan diversificados como las necesidades que están presentando mis estudiantes. No puedo evaluar a todos por igual porque son diferentes, ¿no? Entonces, eso también implica que el docente empiece a definir desde estos currículos flexibles cómo van a ser evaluados los estudiantes y que incluso hay perspectivas que incluso ahorita no nos vamos a meter mucho en esa idea de la evaluación, pero hay un autor que se llama Santos Guerra, donde dice que el estudiante debería de elegir cómo quiere ser evaluado, pero obviamente va a haber opciones como una bandeja de opciones de recursos, medios con los cuales quiera ser evaluado, con tal de que él pueda asumir desde sus valores la manera en que va a ser evaluado. Si yo digo, a mí me gustan los exámenes, pues que me evalúen con un examen y un ensayo, porque como ya me conozco y sé que esas son las posibilidades que tengo. O a lo mejor otra persona diga, sí, yo quiero un examen, pero no quiero un examen escrito, prefiero un examen oral, ¿no? Y entonces, al tener esta apertura de posibilidades, damos pauta a que el estudiante reconozca lo valioso que es desde su perspectiva individual, pero que también tenga esa oportunidad de responsabilizarse y comprometerse con lo que él quiere, que es su propio aprendizaje. Entonces, eso es grandioso desde esta perspectiva de Santos Guerra. Entonces, cuando planeamos y organizamos un aula inclusiva, lo vamos a hacer con base en estas necesidades y en estos intereses. Lo que está haciendo ahorita la nueva escuela mexicana, a mí en lo particular me parece grandioso. ¿Por qué? Porque como docente voy y recojo estas necesidades y con base en las necesidades se supone que se estructura un proyecto colectivo de trabajo, solo que los docentes en nuestro país estaban acostumbrados a que les daban un libro para el maestro y en ese libro para el maestro ya venían hasta las situaciones didácticas que debían de seguir. Ahorita no. ¿Por qué? Porque me estoy centrando en las particularidades. Si eres de Chihuahua, de la Sierra Tarahumara, las necesidades de este grupo pues van a ser muy diferentes a los niños de la Ciudad de México y los intereses de los niños de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, el proyecto que docente tendría que implementar, siendo inclusivo, pues tendría que estar basándose en esto, ¿no? El año pasado tuve una estudiante, creo que ya era de final de semestre, porque me tocó dirigir su manuscrito recepcional. Y lo que veíamos ahí, ella trabajaba en Oaxaca, se hizo una propuesta en educación intercultural y ella nos podía explicar esto que les estoy diciendo de una manera muy bonita, porque en Oaxaca dice, en Oaxaca tenemos esta particularidad de que la gente se dedica al campo y además tiene estas tradiciones y estas fiestas. Entonces armamos un proyecto en el que los niños decían, ah, es que mi abuelita esto, mis tíos esto. Entonces se trabajaban proyectos que incluso pudiéramos decir que están basados desde la etnografía y entonces los niños aprendían a hacer entrevistas, reconocían lo local, lo escribían, lo dibujaban, hablaban incluso de recetas, ¿no? Para ciertas cosas, ¿no? Remedios caseros para las enfermedades, por decir algo. Entonces, considerando todo eso, pues decías, es grandioso porque recuperas lo propio de ese lugar y que va a ser muy diferente a los intereses que pueden tener los niños de la CDMX, ¿no? Que sin discriminar, pudiéramos decir que a lo mejor ellos estén más inquietos por los videojuegos, por la inteligencia artificial, cuestiones así muy diferentes a estos niños que están en el campo y que tienen familiares que se dedican al campo y cuestiones de esa naturaleza. Entonces, mi aula inclusiva elabora proyectos pensando en estos contextos específicos, pero también con la intención de que todos, todas pueden aprender. Ajá.
El docente desde esta condición deberá respetar los ritmos de aprendizaje, los estilos y formas de aprender. Hay un video que si tienen la oportunidad de verlo, cuando me toca dar clases en otra universidad y en otros grupos, luego se los comparto porque nos deja muy claro de cómo es un docente que facilita esto. Se llama la maestra de Milpillas. Ajá. Y que entonces ella nos muestra que de pronto cuando la visitan en su aula, que es un aula también rural, le cuestionaban por qué los alumnos están en el piso, ¿no? Y que los alumnos que están en el piso, algunos están dibujando hasta acostados, otros están, coloreando, otros están leyendo, y dice, es que cada uno tiene una manera de responder a sus demandas, ¿no? A su propia necesidad. Uno quiere recortar para ilustrar lo que está aprendiendo, otro está haciendo dibujos que le permiten recordar la información, otro quiere leer, pero todos están haciendo algo que favorece su aprendizaje y que entonces todos desde esa condición pudieran decirle a usted lo que han aprendido, porque cada quien va a hacerlo así, ¿no? Entonces, pudiéramos decir que en estas aulas inclusivas se habla de pedagogías que van a estar centradas en los niños, en las niñas, en los adolescentes, están centrados en la persona. Ajá. No van a estar pensados para el docente desde el docente, no, desde el mismo estudiante. Nos faltan cosas por resolver, nos faltan cosas por terminar de aclararles a los docentes. Yo trabajo con docentes a veces los fines de semana me toca dar clases en doctorado y trabajo con docentes donde ellos pueden decir, es que yo no hacía eso y ahora hago esto, ¿no? Ajá, porque desconocían que pueden existir formas de trabajo y ellos mismos pudieran confesar que no había un entendimiento de lo que se busca con la nueva escuela mexicana. Entonces, las tutorías son una opción de trabajo en el aula y la tutoría es entre pares o bien la coenseñanza, donde pueda existir el docente titular, pero también pueda existir otro docente de apoyo y ya sea que se turnen, los dos van a estar en el aula para que sea como, no uno por 60, aunque creo que han disminuido la cantidad de alumnos en las aulas, pero había un docente por cada 60 alumnos. Con la coenseñanza, digamos que pudiéramos ser dos docentes para trabajar con esos 60, con esos 60 estudiantes. Y entonces puede ser que yo docente, mientras estoy explicando lo que quiero explicar, el otro docente me apoya para el trabajo con los estudiantes que pueden tener alguna condición o necesidad en el grupo. Y puede ser que a la siguiente hora él le toque explicar y yo apoyo, ¿no? Eso puede ser algo que pudiera funcionar, pero les decía, no siempre se tienen las condiciones para que eso pueda pasar, ¿va? En cuanto a nuestra unidad número 4, veíamos propuestas que se han hecho en los últimos años. Tenemos esta propuesta de la UNESCO, considerando la Agenda 2030, y es una agenda que para algunos se piensa que ya se puede analizar en el sentido de sus resultados y de que no lo vamos a lograr, ¿no? De que no se va a lograr esto que se aspira a combatir la discriminación, asegurar la educación universal de todos y todas, y que en ese sentido pudiéramos asegurar que ya no hay exclusión en ningún lugar, ¿no? Aquí se le está poniendo especial atención, como lo alcanzan a ver, a los niños marginados, grupos vulnerables, sujetos con discapacidad y a los pueblos indígenas. Ajá. Habría que revisar y comparar con los censos del INEGI para ver si ha habido un cambio en los últimos dos decenios, ¿no? Las últimas 2 décadas, que nos pudieran dar cuenta si se logró o no se logró esto de asegurar como estos derechos de carácter universal, ¿sí? Principalmente para estos grupos, porque si nos ponemos a revisar qué pasaba hace 20 años,
no sé si algunas de ustedes ya habían nacido o no, pero al menos hace 20 años pudiéramos decir que todavía era muy raro encontrar a personas con alguna condición, con alguna barrera, que estuvieran siendo incluidas en espacios laborales. O sea, hace 20 años no las podíamos ver como en los supermercados, ¿no? O sea, yo estoy haciendo memoria, digo, hace 20 años, pues no, me acuerdo. Ahorita ya pudiéramos ver que nos encontramos con gente, sí, con síndrome de Down, con discapacidad intelectual. Y es muy padre porque fíjense, apenas este fin de semana fui a una exposición y me encontré con un grupo de personas que yo creo que es una fundación, no les pregunté, pero llevaban a personas, todo ese grupito llevan a personas con discapacidad. Y digo discapacidad porque así los presentó el líder del grupo cuando estaba pidiendo los boletos y les dijo, yo vengo, somos 10, pero vengo con 9 personas que tienen discapacidad. Y entonces yo me quedé pensando quiénes eran esas personas con discapacidad, a qué se refería con discapacidad, porque cuando estábamos, por ejemplo, tomando unas fotos, hubo un momento en el que una de ellas me dijo, ¿me tomas una foto? Y yo le dije, sí, con mucho gusto, pero yo me quedé pensando, ay, con mi celular, y yo después a quién se la doy, ¿no? Porque no me daba su celular, entonces yo decía, ¿a qué discapacidad se referirán, no? Porque yo veo que interactuó conmigo, yo veía a las otras personas y se reían conmigo, entonces decía yo, ¿será discapacidad intelectual? ¿A qué se referirá? Porque solo había una persona que iba en silla de ruedas. Ajá, pero los demás iban caminando, entonces yo decía, ¿será esto? Pues obviamente en ese momento pues no iba a interrumpir y preguntar por qué, ¿no? Pero me da gusto ver que hay escenarios donde se va normalizando el que las personas puedan tener acceso a estos espacios culturales, de diversión, en el que ellos también puedan estar. Y que en ese sentido, fíjense, es una pregunta también interesante, porque hay gente a la que le gusta que la montaña rusa, estos juegos, que no sé cómo se les llama, si tienen un nombre, a mí, Oralia, no me gustan, ¿no? Pero que imagínense a uno de ellos que sea parte de esta comunidad y que diga, yo me quiero subir. Y que entonces haya limitantes. ¿Ustedes creen que se pudiera generar espacios donde ellos también pudieran tener acceso a estas diversiones como cualquier otra persona? Porque puede ser que alguien diga, yo me quiero subir, pero no están pensadas las condiciones para que alguien se pueda subir, ¿no? Alguien me preguntaba en algún momento, ¿y qué tal habrá espacio como para una discoteca? Porque incluso también era una pregunta que yo le hacía a alguien en un examen profesional que era relacionado con el trastorno del espectro autista. Yo le decía, oye, si estamos pensando en toda esta la inclusión y de la diversión, puede haber una discoteca, antro, bar, lo que sea, donde la gente va a escuchar música, baila, y si la persona tiene esta condición, puede ir, considerando que es sensible a la luz, al sonido, pudiera existir un espacio donde él quiera bailar y pudiera también participar. O sea, creo que en todas estas cosas son las que también tendríamos que pensar desde estos documentos. ¿Cuáles son los planteamientos, no solo que se dan a nivel jurídico y en nuestro país pensando en el terreno educativo, sino también considerando que hay otros espacios en los que las personas también merecen la atención y merece la atención a sus derechos propiamente, ¿no? Tiene derecho a tener una pareja, ¿no? Y yo recuerdo en algún momento en el que se pensaba que ellos no tenían ni podían ejercer su sexualidad, ¿no? Como que no podían incluso enamorarse, que no podían casarse, pero también son personas y sienten, ¿no? También se pueden enamorar. Entonces, creo que es importante hacer esta revisión de los derechos humanos. Pero bueno, regresando a esta parte de cómo se va regulando la educación en México, considerando estos grupos y esta comunidad, pues ya veíamos que está un Plan Nacional de Desarrollo, esta Ley General de Educación, la Ley General para Prevenir la Discriminación y la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. En este contexto,
considerando lo que busca la Agenda 2030, nos dice que hay un derecho humano y que es universal. ¿Y cuál es este? Pues la educación. Pero también está considerando que la educación es fuerza que va a promover el desarrollo de todos los países. Si los países invierten en educación, estarían asegurando un futuro próspero, estarían asegurando que el país pueda crecer económicamente hablando, porque la educación dignifica, nos hace más humanos, más humanas, diría Fernando Sabater, y que además nos ayudaría a construir nuestras vidas y las sociedades. Entonces, desde la Agenda 2030 se busca que todos los países deban garantizar esa educación inclusiva, equitativa y de calidad, porque con eso se está promoviendo las oportunidades de todas las personas. Y entonces los gobiernos, desde ese sentido, pues tienen que garantizar que en efecto se cumpla este objetivo del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Si revisábamos lo que nos decía el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, nos decía algo así en el 2020, como objetivos prioritarios, garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva e intercultural, agregaron esa parte, e integral, que tenga como eje principal el interés superior de los niños, niñas y jóvenes, ¿no? Adolescentes y jóvenes. Antes no existía eso, o sea, no veíamos un principio de esa naturaleza, pero ahora es inclusiva, intercultural e integral. Pero también situaba en ese plan de desarrollo el derecho de la población en México a una educación de excelencia. ¿Qué le estás enseñando al niño, niña, adolescente? Pero que ese contenido sea de excelencia, no es cualquier cosa, que sea pertinente, o sea, considerando sus necesidades, el contexto, que sea relevante, que sea algo que le importa, que le sea útil, que responda a sus intereses y que esto se lleve por cada tipo, nivel y modalidad del sistema educativo nacional. Se pensaba, y era muy importante, que los entornos educativos fueran dignos. Por mucho tiempo se llegó a aseverar que las escuelas eran como fondos negros, hoyos negros, ¿no? ¿Y por qué hoyos negros? Porque era a los que se les depositaba cierto recurso, pero ese recurso nunca se veía, ¿no? Si tú visitabas las escuelas estaban cayendo porque no tenían ni pintura, ¿no? Las paredes, porque veías que no había mobiliario, porque no había una adecuada higiene en las instalaciones, ¿no? Entonces, ahora es garantiza que las escuelas reciban el dinero que requieren sus escuelas para subsistir, ¿no? Pensando sobre todo en la educación pública, que es la que es responsabilidad del Estado y a la que él tiene que acudir. Bueno, y aparte de eso, pues hay que buscar esta educación de excelencia. Una educación de excelencia desde esta mirada va a ofrecer aprendizajes significativos, aprendizajes útiles con sentido y que se van a convertir en aprendizajes, evidentemente, para toda la vida. Y de ahí la importancia de los proyectos educativos, ¿no? Nuestra última unidad hizo referencia a la ética. Y aquí, si recordaran el caso que leímos, que revisamos, que compartimos, algunos creen que es un caso inventado, pero es un caso real. Ajá. Un caso real que fue alterado ahí con unos datos con respecto a la persona, pero sí es un caso que existe. Entonces, ¿qué nos señala aquí propiamente la ética? Recordemos que la ética es, yo lo veo así como una disciplina filosófica que permite identificar la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Estudia la moral de las sociedades, pero ubicándonos en el plano profesional, tenemos dos cuestiones. Tenemos una ética personal, cada una de nosotras tiene una ética donde interiorizó normas, valores que incluso aprendió en casa y que incluso se pudieron haber reforzado en la escuela, ¿no? Todas las que estamos aquí sabemos que robar pues,
es un delito y que creo que ninguna de las que estamos aquí robaríamos, ¿no? Porque sabemos cuál es la sanción. Desde nuestra ética personal nos ha tocado respetar a nuestros padres, respetamos a nuestros padres, amamos a nuestros padres, no haríamos algo que fuera en contra de nuestros padres, ¿no? Porque eso hemos aprendido, el valor que tienen para nosotros, nuestros padres, el valor que puede tener la familia. Entonces, cada uno de nosotros. Pero obviamente vamos a jerarquizar ciertas cosas dependiendo de las condiciones a las que nos enfrentemos, porque sé que sabemos que robar, pues no es bueno, pero tan solo por ahí Piaget en algún momento estudiaba los dilemas morales y entonces decía, a ver, tú sabes que robar no es bueno, pero si imaginas que tu esposo, tu esposa, tu hijo, alguien de tu familia o alguien a quien tú quieres mucho está a punto de morir, pero sabes que alguien descubrió la vacuna mágica, ¿no? Y que entonces no te alcanza para comprar esa vacuna mágica y la única opción es robar. ¿Robarías? Entonces, hay quien dice, pues sí, ¿no? Porque para mí es más importante la vida y el amor que le pueda tener a esta persona que quiero a cambio de irme incluso hasta perder mi libertad, ¿no? E irme a la cárcel. Entonces, ahí está esta jerarquía de mis normas y valores que son muy propios. O sea, sí distingo y sé, pero asumo las consecuencias de mis actos, ¿no? O sea, yo sé que robar no es bueno, robar es malo, pero amo tanto a mi padre, a mi novio, a lo que quieran, que soy capaz hasta de robar para salvarle la vida. Entonces, esa es mi ética personal y cada una de ustedes tiene su ética personal. Habrá personas que pueden decir, ay, no, yo no robaría, ¿no? Y hay otros que dirían, sí, y aquí armaríamos un debate bien interesante. Pero en la ética profesional resulta que se ha generado una serie de códigos que permiten regular nuestra toma de decisiones. Y nosotras como psicólogas tenemos un código ético donde se nos lee la cartilla respecto a nuestros derechos, a nuestras obligaciones, a nuestras sanciones, pero que también reconozcamos los derechos y obligaciones que tiene nuestra contraparte. A veces se nos olvidan las sanciones porque resulta que en nuestro país las sanciones no siempre son muy claras, ¿no? Pero si nosotros queremos ejercer una práctica profesional ética, sí debemos tener muy en cuenta a la persona enfrente. Entonces, considerando esto, la Sociedad Mexicana de Psicología en el 2007 nos dice, el psicólogo asume la responsabilidad de actuar en el desempeño de sus actividades profesionales, académicas y científicas bajo un criterio rector que es garantizar en todo momento el bienestar de todos aquellos individuos que requieran de sus servicios. Fíjense, eso a mí es como tenerlo tatuado en mi alma. Sé que cuando tengo otra persona delante de mí, yo puedo ser responsable de su bienestar. Entonces me toca actuar en pro de esa persona. Esa otra persona puede ser mi estudiante, puede ser cualquiera de ustedes. Entonces, a veces hasta cuando me mandan mensajes, hasta yo digo, a ver, ¿qué le contesto? Porque sé que una palabra puede herir, ¿no? O a lo mejor si le contesto de cierta manera, puedo favorecer su aprendizaje o a lo mejor se genera confianza y a lo mejor hasta en determinado momento me cuenta otras cosas personales cuando esté mal, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva de maestra, también soy aquella que delante de mí tiene a un ser humano que es mi estudiante o es un estudiante y que yo también como psicóloga me creo eso de que puedo ser favorecedora o no de su bienestar. Si tengo un cliente en mi práctica clínica como consultante o paciente, pues mucho más, porque sé que su salud mental puede depender de mi apoyo. Entonces, me toca cuidar a esa persona. Entonces, si yo quiero cuidar a esa otra persona, pues debo de tener bien claro cuáles son sus derechos. Y entonces, que no se me olvide, o más bien que lo tenga muy presente, que la otra persona es persona
y que tiene dignidad. Y en el caso que ustedes leyeron, pues se perdió esa dignidad, ya no lo estaba tratando como persona, lo estaba tratando como un objeto al que no me importaba y al que pues ya casi casi hágale como quiera, no va a aprender, ya ni ponga un esmero ni un esfuerzo porque ya lo reduje a algo que no es persona. Le quité su derecho a estudiar, ¿no? Le quité su derecho desde mi concepción porque ya no tiene un futuro. Yo le quité hasta la esperanza de algo mejor para esa persona, ¿sí? Pero entonces, desde esa condición, no debería de ser desde lo que nos dice el código ético. ¿Por qué? Porque eso también merece un cuidado responsable. ¿De quién? De yo como persona. Yo como psicóloga me toca cuidarme. Ajá, me toca vigilar que yo esté bien, porque si no estoy bien, no puedo ofrecer un servicio en el que procure el bienestar del otro. Si a mí me duele la cabeza, pues no podría yo. Me ha tocado, por ejemplo, que sí me duele la cabeza y que he tomado la decisión en ocasiones de decir, hoy no te puedo atender porque el dolor de cabeza es insoportable, ¿no? O en ese cuidado responsable, por ejemplo, me ha tocado hacer intervención como en crisis y que de pronto yo no podría decir, ay, son las 12 de la noche y ya no trabajo, o es domingo. Ya me han tocado ocasiones en que es domingo y yo no trabajo los domingos, ¿no? Que a veces son los días únicos de descanso. Pero en ese cuidado responsable me toca decir, ¿lo hago? No lo hago, porque tengo a la otra persona que me requiere, necesita ayuda, está en crisis. Puedes, no puedes, ¿no? Y en este fin de semana me ocurrió y que entonces sí le dije a esta persona, ¿me puedes esperar un ratito para que yo te pueda atender? Porque ahorita no estoy disponible, ¿no? No estoy ni siquiera en casa, en un lugar en el que te pueda atender. Entonces, eso también implica cuidar a la otra persona, porque te puede estar pidiendo atención y estás en un lugar en el que a lo mejor hay ruido y ni siquiera te puede escuchar, en un lugar en donde no va a tener privacidad y entonces eso no es lo adecuado. Entonces tengo que pensar en el otro, en la persona. Por lo tanto, pues también la integridad en las relaciones. Acuérdense que el código ético es muy claro para evitar los conflictos de interés, ¿no? Si yo soy tu psicóloga y tú eres mi paciente, pues entonces tú no puedes ser otra cosa. En ese sentido, no puede ser mi pareja, no puede ser mi amigo, no puede ser mi carpintero, no puede ser mi cocinero, o sea, no puede ser tener otro tipo de relación conmigo. O somos terapeuta paciente y así es, ¿no? O somos maestra estudiante y así es, pero no puede haber otra condición. Eso también se tiene que manejar en la integridad, ¿no? Por lo tanto, cuando juramos, el día en que ustedes hagan su examen profesional, acuérdense que van a hacer un juramento. Y ese juramento dice que tenemos una responsabilidad ante la persona, ¿no? Y que la misma sociedad es la que nos va a reconocer que estamos cumpliendo con lo que nosotros hemos estudiado, ¿no? Que estamos poniendo a disposición de la persona nuestros conocimientos, todo lo que hayamos aprendido, pero que si no lo estamos haciendo conforme se nos indicó, la misma sociedad nos lo tendría que demandar, nos tendría que sancionar. Entonces, ahora sí, quieren titularse como colegas psicólogas, recordemos eso, porque nos debemos a la sociedad y la sociedad también puede ajusticiarlos. ¿Qué normas de conducta sería importante no perder de vista? Creo que todo el código ético es algo que debemos de tener muy claro, pero aquí respecto a nuestras normas de conducta y el trabajo que hacemos con personas con alguna condición, es nuestro trabajo desempeñado, como nuestras competencias. No todos al momento de egresar de la carrera estamos listos, por ejemplo, para dar terapia, ¿no? Y a algunos nos tocará fortalecer nuestras habilidades y competencias. Entonces hay que ser siempre honestas, honestos. También hay que ver cómo hacemos
nuestras valoraciones y evaluaciones psicológicas, no las hagamos como en el caso de Rodrigo, que se las des en un papel improvisado, ¿no? O sea, eso no. Todo remite a elaborar y saber estructurar informes y cómo estos informes se hacen en privado y se tiene que hacer una explicación del informe de tal manera que la persona se pueda sentir con menos angustia que cuando llegó al consultorio, por ejemplo, y que cuando tú le explicas con palabras como muy claras y muy concisas, ella pueda comprender lo que le pasa y la manera en cómo tú vas a intervenir y sea desde la condición o ámbito en el que tú estés trabajando, nosotros debemos pensar siempre en que esa persona, por su dignidad de persona, merece una calidad de trabajo. Y además, como tú estás jurando, comprometiéndote con servicios de excelencia, porque estás poniendo a disposición tus aprendizajes, entonces tiene que haber una calidad en las intervenciones. No importa si es en el campo de NE o en el campo de la educación, no importa si es en la salud, no importa en lo clínico, porque debe de haber una calidad. Por lo tanto, debemos respetar la confidencialidad. Estos resultados de trabajo que nosotros hagamos, pues no se hacen en público, como lo hizo el psicólogo Rodrigo delante de todas las personas, ¿no? Esto se hacen en privado, decíamos, y que debemos de ser cuidadosas, muy cuidadosos con respecto al consentimiento informado y que ahí nosotras podamos decir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y que en todo momento estemos respetando que está la otra persona de por medio, ¿no? Y estas relaciones que hablábamos, pues siempre serán muy importantes. Y pues bueno, eso es todo lo que les pudiera compartir el día de hoy. No sé si alguna de ustedes quisiera comentar, explicar, decir algo que hizo falta, pero voy a pausar la grabación por si alguien quiere decir algo más y que no nos pudiera afectar esta parte. ¿Sale?